Amén, hermanos, gracias por estar aquí en este servicio de media semana. ¿Cómo están? ¿Despiertos? Bueno, vayan a sus Biblias al libro de Segunda de Reyes, capítulo 18. Vamos a estar leyendo ahí un poquito antes de entrar al mensaje. Otra vez el versículo 1 al versículo 4. Quiero leerlo con ustedes para que se familiaricen un poquito más con la historia. Dice ahí, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Quiero que pasen otra vez al versículo 7. Ahora dice, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, ¿qué dice ahí? Prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Israel y no le sirvió. ¿Por qué no oramos, hermanos? Padre Celestial, te quiero pedir en este momento que por favor, Padre, me puedas ungir de tu Santo Espíritu, Señor, y Padre, que me quites a mí de aquí, Señor, y seas tú el cual habla, Señor, a tu pueblo, Señor. De la misma manera que me hablaste a mí al leer este pasaje, te pido, Padre, que por favor le hables a mis hermanos, Señor, que ellos puedan ser edificados, puedan ser tocados, Señor, y Padre, que podamos, Señor, todos tomar decisión acerca de lo que vamos a aprender el día de hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta historia, hermanos, vemos a un hombre llamado Ezequías. Ezequías fue el rey de Judá. A este punto, el rey Ezequías, pues no fue el rey de todo Israel, nada más de Judá. Israel estaba en un lugar de decadencia, estaba cayendo, la nación de Israel no estaba haciendo muy bien, que digamos. En el capítulo 17, un capítulo antes, la parte de Israel ya se había caído en cautiverio, contra el rey de Asiria. Y estaban ahora en Babilonia ellos, ya estaban ahí en Babilonia y gente de Babilonia había entrado a Israel ahora. Y gente que no conocía de Dios, que no le importaba nada de Jehová Dios, estaba ahora morando dentro del pueblo de Israel. En este capítulo que sigue, capítulo 18, entramos a conocer a este nuevo rey Ezequías. Y Ezequías estaba, se puede decir, en un tiempo oscuro para el pueblo de Dios, un tiempo donde había muchos reyes. Desde Salomón en adelante, después de Salomón se dividió, el reinado se dividió en dos, el norte y el sur. Y hubo un rey, otro rey, y otro rey, y otro rey. Y unos hacían lo bueno y unos hacían lo malo. Dice la Biblia que muchos hicieron lo bueno, pero la mayoría hizo lo malo delante de Dios. Y eso no está bien, pues yo no quiero que nosotros seamos ese tipo de rey. Yo no quiero que nosotros seamos ese tipo de liderazgo. Pero vemos que el pueblo sufrió por la culpa del liderazgo, o el pueblo progresó por culpa del liderazgo, o el pueblo sufrió por culpa del liderazgo. Hermano, todo sube o baja por el liderazgo. Todo aspecto, toda su familia, hermano, si usted es líder de su familia, va a prosperar por su culpa como líder, o va a decaer por su culpa como líder, hermanos. Al estar leyendo esta escritura, estaba pensando en mi familia, estaba pensando en mi ministerio, estaba pensando en lo que Dios me ha encomendado a mí. Y hermano, esto no es para nada más líderes. Yo pienso que cada persona en este cuarto, hasta cierto punto, es un líder. Amén. Cada uno de nosotros, hermanos, que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, dice la Biblia que Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo cual somos hijos del Rey de Reyes. Somos hijos del Señor de Señores. Y entonces pertenecemos a la familia real. Pertenecemos a la familia de Dios. Aquí nomás, digamos, hay unos 100, 400, 500, no sé cuántas personas hay aquí. Y aparentemente hay muchas personas, pero allá afuera hay miles de personas que necesitan de su liderazgo. En su trabajo necesitan un líder. En su escuela, jovencito, necesitan un líder espiritual. En su casa, hermana, sus hijos necesitan un líder espiritual. En su trabajo, hermanos, con sus compañeros de trabajo, ellos necesitan un líder espiritual. Y de eso quiero hablarles el día de hoy, hermanos, siendo un líder prosperado por Dios, Si leemos ahí en el capítulo 18, verso 7, dice, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba, dice ahí. Él se rebeló contra el rey de Asiria
y no les sirvió. El rey de Asiria era el rey de Babilonia. El rey de Asiria a este punto era ya una nación bien fortalecida, una nación la cual todos los pueblos le temían. Ellos conquistaban pueblo tras pueblo, nación tras nación, ya habían conquistado a Israel, estaban mucho más fuertes que el pueblo de Judá, que era donde el rey Ezequías era rey. Y entonces él se puede decir que se pudo echar para atrás, pudo haber dicho, bueno, yo ya me voy a echar para atrás, vámonos todos al cautiverio a Babilonia. Pero no fue así. Ezequías dice en la Biblia que él fue prosperado en todo lo que hizo. Dios le ayudó a él. Y hermanos, yo quiero que usted entienda eso y vea eso y usted asimile su vida. Diga, bueno, yo también soy un líder. Yo también voy a ser un líder en algún lugar. Hasta cierta capacidad yo voy a ser un líder. Pero ¿voy a ser un líder prosperado por Dios o no? ¿Voy a ser un líder que Dios va a usar o no? Si vamos a Josué capítulo 1, vemos ahí en Josué capítulo 1, como después de la muerte de Moisés, vayan ahí rapidito, Josué capítulo 1, quiero que todos vayan. Josué capítulo 1. Si van para allá. Vemos ahí como Josué, después de la muerte de Moisés, él tuvo que tomar un liderazgo, el cual, digamos, él no estaba buscando, él nomás quería servir. En el versículo 1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. ¿Qué dice ahí? Servidor de Moisés. Josué, él nada más quería servir, pero dentro de su servicio se encontró siendo un líder de gente que iba a pelear en batallas. Y después que había muerto Moisés, leemos ahí siguiente, dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, dice, levántate y pasa ese Jordán, tú y todo ese pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Después puedes seguir leyendo todo lo que le pide Dios a Josué y le manda que se apegue a la palabra de Dios y que la lea, medite en ella de día y de noche para que le vaya bien y haga conforme todo lo que ya está escrito. Y entonces, dice la Biblia, harás prosperar tu camino. Y Dios le anima, le dice, Josué, tú vas a ser un líder. Tú vas a ser el líder de este pueblo. Estés listo o no, quieras o no, tú vas a ser el líder. Yo te escogí a ti. Y hermanos, usted quiera o no, Dios le escogió a usted de ser un líder también. Dice ahí en el versículo 10 que después que le dijo lo que iba a hacer, dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento. Luego, no se vio ahí un Josué titubeando, no se vio un Josué ahí diciendo, bueno, Dios, no sé, yo no creo, no es para mí esto. Nomás simplemente tomó lo que Dios le dijo y luego puso a empezar a organizar cómo es que iban a hacer lo que Dios quería de él. Y hermanos, yo quiero animarle a entender, hermanos, que usted tiene que aceptar su llamado como líder. Pero un líder prosperado por Dios, hermanos, Ezequías, si regresamos a nuestro pasaje, él entendió su responsabilidad. Él entendió que él tenía una responsabilidad de ser un líder que iba a buscar a Dios. ¿Por qué dice la Biblia? La pregunta es que él hizo lo recto. ¿Por qué dice la Biblia que él fue prosperado? ¿Qué vio bueno en Dios? ¿Qué vio Dios bueno en él que lo hizo prosperar? Vio tres cosas que quiero compartir con usted el día de hoy. Lo primero que veo ahí en el capítulo 18, versículo 4, dice ahí, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán, que quiere decir cosa de bronce. Lo primero que hizo Ezequías como líder es que él quebró los ídolos. Él se aseguró que no había pecado en el campamento. Él dijo, ¿sabes qué? Si yo voy a ser un líder, voy a ser un líder en mi casa, voy a ser un líder de mis hijos, voy a ser un líder en mi escuela, yo me tengo que asegurar que no hay ídolos dentro de mí, que no hay ídolos en el campamento, que no hay ídolos en ningún lugar alrededor de mí. Y esos ídolos representan el pecado, hermanos. Si usted va a ser un buen líder, hermanos, usted tiene que entender que usted tiene que derribar todo tipo de ídolo. Usted tiene que entender que tiene que derribar todo tipo de pecado. Vamos a ir un poco para atrás, ahí en el capítulo 12. Vemos ahí que otros reyes tomaron el cargo, 12, capítulo 1. Vemos ahí que otros reyes quisieron hacer lo bueno. 12.1 o en el 3. 12 dice, y Joás, 12.2. Y Joás hizo lo recto ante los ojos ¿de quién? De Jehová. Jehová fue un nuevo rey en ese entonces. Todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joíada. Con todo eso, los lugares altos
no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Dice ahí que él hizo lo recto, pero todavía dejó ahí los ídolos en los lugares altos. Capítulo 14, versículo 2, dice ahí, cuando comenzó a reinar, era de 25 años, está hablando de Joacás, de Amasías ahora. Dice, y 29 años reinó en el Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Él hizo ¿lo qué? Lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba en ellos y quemaba incienso en lugares altos. Capítulo 15 vemos otro rey. Los pocos reyes que dice la Biblia que hicieron lo recto delante de Dios, todos tuvieron algo en común. Ninguno quebró los ídolos en los lugares altos. Dice ahí capítulo 15, versículo 3, e hizo lo recto, ahora está hablando de Azarías, lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Vez tras vez vemos que un rey y otro rey quiso hacer lo recto delante de Dios. Tal y como tal vez usted quiera hacer lo recto delante de Dios también, hermanos. Pero no nomás es un deseo de hacer lo recto delante de Dios, hermanos. Usted tiene que tomar acción. Usted como líder, hermanos, tiene que analizar su campamento. Tiene que decir, bueno, ¿qué hay de malo en mi lugar? ¿Qué hay de malo en mi trabajo? ¿Qué hay de malo en mi casa? ¿Qué hay de malo en mi ministerio? ¿Qué pecado hay ahí? ¿Qué es lo que necesito derribar? Ezequías tomó esto como su primera decisión como rey. Dice ahí que él derribó esos ídolos. Y hermanos, si Dios nos va a usar, hermanos, Él necesita que usted y yo rompamos esos ídolos. Vaya a capítulo 17, versículo 9. Vemos ahí parte de cuando Israel fue tomado cautivo. 17:9. Dice ahí que y los hijos de Israel hicieron ¿qué? Secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. ¿Cuáles fueron esas cosas secretamente que hicieron? Bueno, vamos a leer, dice, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. El pueblo dividido, el otro lado, que era Israel, estaba haciendo las mismas cosas. Si usted estudia el libro de Reyes, va a ver cómo todos hacían lo mismo. Todos se desviaron a otros dioses ajenos. Todos se olvidaron de Jehová su Dios. Todos hacían lo que bien querían hacer. Todos pecaban. Y dice ahí que ellos le hacían según secretamente. Pero delante de Dios, ¿hay algo secreto, hermano? Delante de Dios, ¿usted puede esconder algún pecado, sí o no? No hay secretos delante de Dios. Dice ahí que porque Dios sabía que ellos estaban haciendo maldad, Él dejó que se los llevara al cautiverio. Y hermano, usted debe de entender eso, hermano, que usted debe de limpiar casa primero, amén. Estos reyes, hermanos, querían hacer lo recto, pero fallaron en destruir sus ídolos. Fallaron en destruir el pecado en sus vidas y en sus alrededores. Usted como líder, hermano, tiene que aprender a destruir el pecado. Vaya a 2 de Corintios 6:14. 2 de Corintios 6:14. Usted como líder, hermano, no puede permanecer en pecado. Si usted quiere que Dios bendiga a su familia, si usted quiere que Dios bendiga su clase dominical, usted quiere que Dios bendiga su ruta, si usted quiere que Dios bendiga su ministerio, todo lo que usted hace, hermano, usted debe de entender, hermano, que usted debe de derribar todo pecado que hay en el campamento. Dice ahí 6:14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Hermano, la voluntad de Dios para usted y para mí es que usted viva lejos del pecado.
para que Dios pueda prosperar su familia, para que Dios pueda bendecir su familia, para que Dios pueda bendecir su clase dominical o todo lo que usted hace como líder, hermano. Usted debe de apartar todo pecado, apartar cualquier cosa que a Dios no le agrada. Tal vez es música, tal vez es cosas que está viendo. No sé qué es, hermano, pero usted sabe qué es. Tal vez tiene algo ahí, un pecado que usted cree que nadie conoce, un secreto ahí que no está bien delante de Dios. Y Dios no va a poder prosperar su camino. Dios no va a poder ayudarle, porque hay pecado ahí en ese campamento, hermanos. No permita, hermano, usted asegúrese de decir, bueno, yo no voy a pecar. Yo me voy a asegurar de yo no hacer nada malo. Y no nomás yo, pero también mi casa, hermanos. Yo recuerdo, y creo que todos los que cuando se enamoraron de Cristo, el primer amor, cuando pasó eso en su vida, ustedes empezaron a destruir todo lo que era pecado. Si usted hacía alcohol, empezó a quebrar, a tirar, a no comprar nada de esa basura, amén. Si usted escuchaba música mundana, usted agarró los discos y ¿qué hizo con ellos? Pues los quebró, ¿verdad? Hasta quebró los de su mamá, quebró los de su hermano, los de toda la casa, no le importaba. ¿Por qué? Porque no quería que nadie en su casa tenga pecado dentro de su casa, amén. Y ese debe de ser todavía el mismo espíritu, hermanos, de usted. El problema es que se ha vuelto ya ha hecho callo, hermano, ya no le importa el pecado. Hermano, usted debe de reconocer eso y decir, ¿sabe qué? Bueno, hay cosas en mi vida que no están bien. Tal vez está viendo cosas que no debe de ver en la televisión. Tal vez está escuchando chismes que no debe de escuchar. Tal vez está teniendo un hábito que no está bien. Tal vez tiene una relación ilícita. Tal vez tiene una relación en la cual no debe de estar. Tal vez hay un jovencito, una jovencita dentro de nosotros que está en una relación que ya se le prohibió estar dentro de ella. Y usted sigue ahí. ¿Y cómo quieres que Dios bendiga tu liderazgo? ¿Cómo quieres que Dios prospere su clase? ¿Cómo quiere que Dios bendiga su ruta? Si hay pecado en el campamento, hermanos. La predicación de hoy, hermanos, en este punto es para animarle, para recordarle, hermano, que usted si está en pecado, Dios no le va a prosperar. Dios no le va a ayudar. Por más que quiera usted servir a Dios y hacer un éxito, hermano, no lo va a hacer si sigue en pecado, hermanos. Hermanos, vayan a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. ¿Están conmigo? Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos ¿qué? Hermano, usted está en una carrera y el pecado le está dando asedio, quiere asediarlo, quiere atacarlo, quiere pararlo, detenerlo de hacer algo grande para Dios. Y el pecado le es un peso. Y dice ahí, despójese de todo peso y del pecado que nos asedia, que está ahí obstruyéndonos, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ezequías fue prosperado por Dios en todo lo que hizo. Si usted lee todo el resto del libro del capítulo ese y los siguientes, hasta la muerte de Ezequías, dice la Biblia que Ezequías terminó bien. Si va al libro de Segunda de Crónicas y lee ahí qué tanto hizo Ezequías, usted va a ver cómo él comenzó y terminó bien. Por eso dice que no hubo otro rey como él en toda Judá. Pero fue porque él hizo lo correcto. Él decidió limpiar casa. Él decidió, sabes que yo voy a quitar el pecado de mi vida. Yo no quiero estar sufriendo. Yo no quiero caer en cautiverio. Yo no quiero caer en la esclavitud que están mis hermanos los de Israel. Yo quiero ser libre de eso. Pero solamente va a pasar si limpiamos nuestra casa, amén. Dice ahí, y si pueden ir a Ezequiel 16:49, 16:49. Hermano, usted que es líder de alguna manera ministerial aquí en la iglesia, si usted es un obrero de ruta, si usted es un maestro de escuela dominical y usted quiere que Dios bendiga, Dios prospere su clase, Dios prospere su ruta, quiere multiplicar su clase, quiere que crezca, ese debería de ser su deseo, amén. No es que si le dan 15 miembros ya nomás tiene 2. La meta, hermano, es de que usted crezca, que usted prospere su ministerio, amén. Y si usted no tiene un ministerio todavía, Dios le va a dar un ministerio un día. Pero la meta, hermano, es que usted crezca, que usted prospere como líder, hermano. Y ahí en Ezequiel vemos que había un pecado ahí. El pastor Córdoba nos dio una lección acerca de esto.
hace unos días, Ezequiel capítulo 16 dijimos, versículo 49, acerca de un pecado grande que muchos líderes tienen. Y me habló a mí mucho esto, dice ahí, he aquí, en el 49, he aquí que esta fue la ¿qué? La maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia. Eso fue una de sus cosas malas, la soberbia. ¿Cuántos soberbios hay aquí? Nadie, en verdad, todos humildes. Todos, nadie es soberbio aquí, nadie es orgulloso, ¿verdad? Nadie se quiere venir a humillar al altar, ¿verdad? Ningún soberbio aquí. Hermano, cuando usted viene al altar, eso es un signo de humillación. Es una señal de humillación delante de Dios. Es decir, Dios, discúlpame, yo la regué. Yo ocupo arreglar cuentas contigo. Hermano, si usted no ha venido al altar, hermano, usted tal vez está en pecado. No tal vez, casi quiero decir que está en pecado. Pero hermano, usted no ha venido al altar, ¿por qué? Por su soberbia. Y dice ahí, he aquí, esta fue la gran maldad. Dice, la soberbia, la saciedad de pan y la abundancia de ¿qué? De ociosidad. La abundancia de flojera. La abundancia de no querer hacer nada. La abundancia de querer nomás descansar. La abundancia de nomás querer ir a ganar almas 30 minutos. La abundancia de no querer ir a visitar más que hacer una visita. La abundancia de saber de que su clase se está muriendo y no hace nada por eso. La abundancia de saber que su ruta está en decadencia y nomás quiere ir a ganar almas 40 minutos. Hermano, usted si tiene esta ociosidad, eso es pecado. Usted nunca va a ser un líder próspero. Dios no le va a prosperar nunca todo lo que hace si usted es un líder ocioso. Si usted es un líder que le gusta ser flojo. Eso es pecado también. Y Dios no le va a poder bendecir si hay de ese pecado en su vida, hermanos. Hermano, vaya a Proverbios 13:14. Proverbios 13:14. Proverbios 13:14. Ezequías sabía que si Dios le iba a prosperar, él tenía que limpiar todo pecado. Tal vez usted ya no escucha música mundana, no batalla con eso, no batalla con el alcohol, no batalla con los pecados, digamos, del kinder, ¿verdad? Todos los facilitos que ya pasamos. Pero ya hay pecados ahí escondidos, secretos, como la ociosidad. Y usted quiere prosperar, pero no lo va a hacer si es ocioso. ¿Por qué? Porque es pecado delante de Dios. Proverbios 13:4 dice ahí, el alma del perezoso desea, y nada ¿qué? Alcanza. Mas el alma de los dirigentes será ¿qué? Prosperada, hermano. Si usted quiere ser un líder prosperado, deje el pecado de la ociosidad, deje el pecado de la flojera, deje cualquier pecado, deje su pecado que usted sabe que está haciendo, que está mal, hermanos. Y decida hoy venir al altar y decir, Dios, yo voy a quebrar ese ídolo el día de hoy. Yo voy a dejar eso en el altar. La verdad es que yo te he fallado, Dios. La verdad es que en mi casa te hemos fallado. Yo como líder tal vez no he sido el mejor ejemplo. Tal vez he permitido que mis hijos escuchen música que no deben de escuchar. Tal vez en mi casa yo he permitido que mis hijos vean cosas que no deben de ver. Tal vez en mi casa yo he permitido ciertas cosas que no están bien. Y por lo cual, Dios, yo quiero venir ante ti humillado. Quiero quebrar ese ídolo y decir, Dios, perdóname. Y entonces Dios va a poder prosperar su liderazgo, hermano. Entonces Dios va a poder prosperar su vida, hermano. Mi oración, hermano, es que usted tenga el deseo de que su familia sea prosperada. Mi oración es que usted tenga el deseo de que su ministerio sea prosperado. Y si lo es así, hermanos, limpie casa. ¿Qué ídolo hay en su vida? ¿Qué pecado hay en su vida, hermano, que necesita derribar? La siguiente cosa que veo, regresando al pasaje, que hizo Ezequías para ser un buen líder, para ser un líder prosperado por Dios, se encuentra en el siguiente verso. Leyendo desde el 4 dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Verso 5, en Jehová Dios de Israel puso su ¿qué? Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. La segunda cosa que veo, hermanos, es una verdad muy sencilla. Es que Ezequías fue prosperado porque él confiaba en Dios. Porque él confiaba en Dios. Si pregunto ahorita quién confía en Dios, ¿cuántos amenes hay? Si pregunto ayer, antes de venir a la iglesia, ¿quién confía en Dios? ¿Cuántos amenes hubiera?
Muchos, ¿saben? Todos confiamos en Dios. Todos podemos decir, yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Hermano, pero la verdadera manera de demostrar que usted confía en Dios es en medio de los problemas. Ezequías tenía problemas grandes. Ezequías dice ahí que en el versículo 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ezequías no la tenía fácil. Ezequías tenía problemas. Tenía un rey de Asiria que quería venir y conquistar su tierra. Tenía opresores, tenía problemas delante de él. Y dentro de esos problemas es cuando dice ahí Dios que Ezequías puso su confianza en Dios. Y hermano, yo quiero hoy animarle, hermanos, que usted tenga su confianza en Dios cuando tenga problemas. En medio de los problemas es cuando verdaderamente usted puede decir que confía en Dios o no. Ahorita todos confiamos en Dios, pero ¿qué tal cuando le está yendo mal? ¿Qué tal cuando le pasa algo a su hijo? ¿Qué tal cuando se le va el trabajo? ¿Qué tal cuando no hay dinero? ¿Qué tal cuando alguien habla de su esposa? ¿Qué tal cuando alguien habla de su hijo? ¿Qué tal cuando alguien le critica? ¿Qué tal cuando se amontonan muchos contra usted y le están dando conflicto, le están dando problemas? Oh, yo confío en Dios. ¿Lo confía en ese momento? Es ahí cuando dice ahí que él tenía su esperanza en Dios, porque Ezequías tenía problemas. Hermano, usted si no lo sabía va a tener problemas. Y usted tiene que desde ahorita, si va a ser un líder próspero, decidir, en todo problema yo voy a confiar en Dios. No importa qué pase. Si no tengo nada de dinero en la cuenta, yo voy a confiar en Dios. Si no sé qué voy a comer mañana, yo voy a confiar en Dios. Si la gente está hablando de mí y me está queriendo desanimar, yo voy a confiar en Dios. Ezequías, como dije, fue prosperado porque él confiaba en Dios en medio de sus problemas. Hermanos, van a venir los problemas en su vida, en su casa, en su ministerio. Los problemas, hermanos, van a demostrar qué tipo de líderes somos. ¿Qué hace usted cuando viene un problema? Cuando le rayan su carro, cuando le roban algo, cuando un niño de ruta le pegó a su hijo en la guardería. ¿Qué hace en ese entonces? No, hermano, es que ¿qué está pasando, hermano? Y usted es un líder según. En vez de calmar la ira y confiar en Dios, ¿qué hace? Escandaliza las cosas. Pastor, no, es que esto no está bien, hermano. ¿Cómo, hermano Pepe, qué? Y en medio de los problemas, hermano, usted no demuestra su confianza en Dios. Y Dios no va a prosperar su liderazgo. Dios no va a prosperar su ministerio. Dios no va a prosperar su familia. ¿Por qué? Porque usted no verdaderamente confía en Dios. Usted nomás confía en lo que ve, nada más. Si me está yendo bien, entonces confío en Dios. Si veo dinero en la cuenta, entonces confío en Dios. Si mis hijos están felices en la iglesia, entonces confío en Dios. Pero ¿qué tal cuando sus hijos se rebelan? ¿Qué tal cuando sus hijos están mal? Usted deja de confiar en Dios, vienen los problemas y ¿qué es lo más fácil que hace? Pues nomás deja el ministerio. Usted no es un líder que va a prosperar Dios, porque usted ya en su corazón decidió, yo no voy a confiar en Dios. Si viene un problema, voy a dejar la clase. Si viene un problema, yo voy a dejar la ruta. Yo voy a dejar de ganar almas. Al cabo, Dios no me va a pagar mi renta. Yo ocupo trabajar los sábados. Hermano, usted ocupa confiar en Dios en medio de los problemas. Entonces Dios hará prosperar su camino. Entonces Dios hará prosperar su liderazgo, hermano. Aprenda a confiar en Dios. Vaya a Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 13. Ezequías dice ahí que tenía problemas. El rey de Asiria estaban sobre él. Quería conquistar a Judá. En versículo 13 vemos que vino a decirle, yo vengo ya a llevarme el changarro, aquí a tomar cargo. Dice, a los 14 años, el rey de Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. A este punto, hermanos, Ezequías, el rey de Asiria, ya se había metido a Judá. Él ya se metió, ya empezó a conquistar tierra. Y ya se encontró en graves problemas el rey Ezequías. Ya no sabía qué hacer. Entonces le dijo, para calmarlo, hey, vamos a arreglar esto, yo he fallado, discúlpame, ¿qué quieres que haga? Y le pide dinero, le da dinero, siguiendo a seguir leyendo, dice, y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Le empezó a bajar su poca feria que tenía.
Y le empezó a quitar su dinero ahí. Vamos a brincar al versículo 28. Y después que le quitó su dinero, lo apaciguó. El rey de Asiria se regresó. Y entonces llamó a uno de sus gobernantes y lo mandó de regreso. Lo mandó de regreso para que vaya a tomar ahí Judá. El 28 dice, entonces su gobernante se llama Rabsaces. Entonces el Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá. Y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey Asiria. Así lo ha dicho, rey, no os engañe Ezequías, porque os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced paz conmigo y salid a mí, y coma cada uno de su vid y su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas y de aceites, y de miel, y viviráis y no moriréis. Y no oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. Ya llegó aquí un gigante, un comandante de Asiria, a empezar a convencer a la gente, a decirle, ¿saben qué? Vamos a tomar esta ciudad. Y antes que la tomemos a la mala, mejor ya véngase con nosotros, les dice. Ya está ahí platicando con ellos, el enemigo ya está ahí, trayendo los problemas delante de Ezequías. Y Ezequías tuvo que confiar en Dios en ese momento. Dice ahí que cuando vino él delante de él, Ezequías hizo algo. Está en el capítulo 19, versículo 1. Dice, cuando el rey Ezequías lo oyó, dice, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio. ¿Y qué hizo? Y entró en la casa de Jehová. Hermano, ¿para qué entró a la casa de Jehová? Entró para buscar la ayuda de Dios. Entró a la casa de Jehová porque él necesitaba la ayuda de Dios en ese momento. Él lo entró, hermano, porque él tuvo la confianza en Dios. Buscando que Dios le ayude, buscó el rostro de Dios. Él buscó que Dios le dé una respuesta. Vamos a Salmos 3. Salmos 3, uno de mis favoritos salmos. Cuando estés en problemas, hermanos, recuerda que Dios está ahí. Que Dios te quiere ayudar. Nomás está esperando que tú le busques. Si vas a ser un buen líder, hermanos, aprenda a confiar en Dios. Como lo hizo Ezequías, él fue a la casa de Jehová a buscar a Dios. Clama a Dios. Dice Salmos 3, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen en mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres mi escudo. Dice, tú eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Dice, levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos. Versículo 8, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. El salmista entendió que él necesitaba confiar en Dios cuando todos los problemas venían sobre él. Ezequías entendió que él necesitaba buscar el rostro de Dios y confiar que Dios le iba a ayudar, aunque se levanten enemigos contra usted, hermanos. Cuando vengan problemas en sus vidas, hermanos, aprenda a buscar a Dios, hermanos. No aprenda a hacer el problema más grande. No aprenda a tomar el problema con sus propias manos y pelear. Yo solito voy a arreglar esto. Porque no va a ser nada bueno. Va a causar problemas a su vida. No va a ser prosperado. Va a cometer un error. ¿Por qué no mejor confía en Dios? Como lo hizo Ezequías. Ezequías confió en Dios. Salmos 34:4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermano, confíe en la fuerza de Dios. Confíe que Dios sabe qué está pasando. Confíe de que para Dios no hay sorpresas. Si tiene algún problema, alguna necesidad, confíe que Dios ya lo sabe. Ezequías confió en Dios.
Eso fue lo que le hizo un rey próspero. Confió en Dios que lo fue a buscar y por eso lo fue a buscar. Confió en Dios y fue a buscar a un líder espiritual en su vida. Dice ahí en el capítulo 19, quiero que vean ahí. Dice, y envió a Eliakim, mayordomo. Dice que cuando llegó a la casa de Jehová, en el capítulo 19, verso 2, dice, y envió a Eliakim, mayordomo. Al final del versículo dice, lo envió al profeta Isaías, hijo de Amós. ¿Están ahí? ¿Con quién lo envió? Lo envió con Isaías. Dice ahí, lo voy a leer una vez más. Y envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna, escriba de los ancianos, de los sacerdotes, cubierto de cilicio. ¿Para dónde lo envió? Al profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando él entró a la casa de Jehová, él le fue a llamar a uno de sus mayordomos. Le dijo Eliakim, ahora que estoy en la casa de Dios, quiero que vayas y busques a Isaías. Búscame a Isaías porque estoy en un grave problema y ocupo que él me ayude. Versículo 3 dice, para que le dijeses, quiero que le digas, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Ahí le da un metáforo, así se dice, metáfora, le da una metáfora. Le dice, quiero que vayas a buscar a Isaías y quiero que le digas esto, dice, quiero que le digas que yo sé que Dios ya me va a ayudar, dice, yo sé que Dios ya me va a ayudar, que vamos a tener victoria en este día de angustia, dice, este es el día de angustia y de reprensión y de blasfemia. Y luego va la metáfora, dice, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Dice, yo sé que nos vas a dar la victoria, yo sé que el niño va a nacer, pero la que da a luz no tiene fuerzas. A mí se me están acabando las fuerzas, pero yo sé que Dios lo puede hacer sin mí, pero por favor, dile qué voy a hacer exactamente, dame las fuerzas. Dice, por favor, dile eso. Él tenía confianza. Entonces el versículo 6 dice, y Isaías le respondió, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Siguiente en el capítulo le da exactamente cómo es que Dios le va a ayudar. Le dice, ¿sabes qué? Tú no vas a tener que sacar tu espada, yo me voy a encargar de todo. Pero vemos ahí que parte de la confianza en Dios no es nada más ir a la iglesia y buscar el rostro de Dios. No es nada más ir y orar y buscar la dirección de Dios. Pero parte de su confianza en Dios, hermano, se demuestra cuando usted busca un consejo espiritual. Usted demuestra que tiene confianza en Dios cuando usted busca a su líder espiritual. Pero normalmente cuando pasan problemas, cuando está en necesidad de ayuda, muchas veces no buscamos a nuestro pastor. No buscamos su dirección. Al menos ir a decirle al pastor, ¿puede orar por mí? No tengo trabajo. Pastor, ¿puede orar por mí? Estoy pasando por este problema. El pastor no está aquí, pero yo lo conozco muy bien. Él quisiera estar aquí. ¿Por qué? Porque Él le ama a ustedes. Porque Él quiere ser su pastor. Porque Él quiere ayudarle en medio de sus problemas. Él quiere estar ahí con usted. Para cualquier pregunta que usted tiene, el pastor quiere estar ahí por usted. Y hermano, el pastor está ahí porque Él va a velar por nuestras almas. Él no lo dudo que está ya orando en este momento diciendo, por favor, ayúdale a mis hermanos que están batallando, ayúdale a mis hermanos que están con alguna necesidad de enfermedad, ayúdale a aquel hermano que necesita trabajo. No lo dudo por un segundo que Él está haciendo eso. Y hermano, si usted confía en Dios, aprenda a buscar la dirección de su pastor. No busque su propia manera de arreglar las cosas. Tal vez usted conoce y tiene idea de cómo hacer las cosas. Ezequías, él sabía que Dios le iba a dar la victoria, pero de todos modos fue a buscar a Isaías. De todos modos fue a decirle, hey Isaías, yo sé que nos va a dar la victoria a Dios, pero ya no tengo tantas fuerzas. Dice, dame un poco de ánimo. Y entonces Isaías le confirma, le dice, ¿sabes qué? Sí, es cierto, están tan graves los problemas, pero Dios te va a ayudar, el Señor te va a ayudar, y no te desanimes, agarra fuerzas, Dios te va a ayudar, Dios te va a librar. Y es lo que hace nuestro pastor con nosotros semana tras semana. En el versículo 35 vemos cómo el ángel de Jehová les ayuda. Dice, y aconteció aquella misma noche, salió el ángel de Jehová,
Esto fue lo que le había dicho Isaías que iba a pasar. Dice, salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Ahí vemos que el ángel de Jehová se encargó de matar al pueblo de los de Asiria. Él se encargó de todo eso, pero fue ¿por qué? Porque a Dios le agradó ver que su líder, su siervo, confiaba en él. ¿Qué si él fuera dicho, bueno, yo voy a arreglar esto por mis propias manos? ¿Dónde está ese que viene aquí a hablarle a mi gente y nos está acusando que nos vayamos una vez? Él no tomó el problema y actuó luego. No, él confió en Dios, se fue a la casa de Dios, pidió dirección, habló con su líder espiritual y entonces vino Dios y dio la victoria con él. Amén. Vemos ahí que Ezequías puso su confianza en Dios. Ya voy a terminar, hermanos, el último punto, no lo voy a elaborar mucho. Lo último que veo es que, ahí regresamos a nuestro pasaje, Ezequías fue un líder próspero, pudo prosperar porque él quitó los ídolos, primeramente, porque él confió en Dios, segundo, y tercero, él siguió a Jehová. Él siguió a Jehová. Segunda de Reyes 18, del 5 al 6, dice ahí, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Quiero hacer énfasis donde dice, porque siguió ¿a quién? A Jehová. Ezequías, hermano, él fue un líder que Dios prosperó porque él decidió seguir a Jehová. Él no tenía que seguir a Jehová. Él no tenía que hacerlo. Su papá de él fue el rey antes que él fuera el rey. Y su papá no sirvió a Jehová. Dice la Biblia que él hizo lo malo delante de Jehová. Dice la Biblia que él hizo lo malo, que él no hizo lo bueno. Pero él tuvo una decisión personal. Él un día decidió, yo voy a seguir a Jesús. Aunque los demás no sigan a Jesús, yo voy a seguir a Jesús. Y cuando Dios ve eso, que usted decidió un día, yo quiero seguir a Jesús, Dios le va a prosperar. Ezequías cuando tomó el reino, hermanos, él no tuvo a alguien que le enseñara cómo restablecer todo. A este punto el templo, la casa de Dios estaba cerrada. Todos los ritos que practicaban los judíos ya no los hacían. Los sacerdotes ya no practicaban el holocausto. Y él no sabía exactamente cómo arreglar todo. Pero él empezó a buscar a Dios. Empezó a buscar y a seguir a Dios. Vamos a 2 de Crónicas 29:2. 2 de Crónicas 29:2. Dice ahí, en Primera de Reyes como leímos, pero vaya a 2 de Crónicas 29, que Ezequías, él decidió seguir a Dios. 2 de Crónicas 29:2. ¿Están ahí? Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que habían hecho David su padre, y en el primer año de su reinado, en el mes que primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. En el primer año de su reinado y en el mes primero, en cuanto él tomó el reinado, él decidió quitar los ídolos. Él decidió confiar en Dios. Pero él decidió también seguir a Dios. Él decidió seguir a Dios y buscarlo. Dice ahí que en el primer mes, él quiso luego arreglar la casa de Dios. Porque él sabía que era ahí donde Jehová se reunía con ellos. Y él quería seguir a Dios, por lo cual él quiso arreglar eso. Hermanos, aquí vemos a Ezequías que él buscó a Dios. Él tuvo que reparar la casa de Dios. Él no tuvo, como dije, un padre que le dijera qué hacer y cómo hacerlo. Él necesitaba hablar con nuestro Padre Celestial diariamente para que le diga qué hacer y cómo hacerlo. Vamos a ver, 2 de Crónicas 29:20, ahí adelantito. Vemos ahí, y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de ¿quién? Dice que se levantó muy de mañana y juntó a los suyos y buscó a Jehová.
Eso es un acto, hermanos, que me demuestra a mí que él quería seguir a Jesús, seguir a Jehová. Y le voy a dar una verdad muy profunda. Para seguir a alguien, lo tienes que ver. Para seguir a alguien, lo tienes que ver. ¿Quién aquí ha seguido a alguien en un carro? Sígueme, sígueme, yo te digo dónde, sígueme. Nomás hermano Juan, ¿nadie? ¿Nadie ha seguido a nadie en un carro? ¿Y qué pasa cuando de repente se distrae uno? Pues lo pierde, ¿verdad? Se fue. ¿A dónde se fue? ¿Quién sabe? Lo perdí, ¿verdad? Ya no lo vi. Hermano, si usted va a seguir a Dios, lo tiene que estar viendo constantemente. Lo tiene que estar viendo diariamente. Si usted dice, bueno, yo quiero seguir a Jesús, entonces búsquelo. Búsquelo. Sígalo. Búsquelo, hermanos. Ezequías, él se despertaba en las mañanas para poder buscar el rostro de Dios, para poder saber qué es lo que Dios esperaba de su vida, y por lo cual lo hizo, y también todos los demás con él lo hicieron. Ezequías tenía una constante comunión con Dios. Después de arreglar el templo y por fin que Dios le dijo cómo hacer los holocaustos, leemos en el capítulo 31 ahí de Segunda de Crónicas, versículo 20, cómo se alegró él. Si usted en casa después puede leer estos capítulos, sería de bendición ver que todo lo que hizo Ezequías. Dice ahí, Segunda de Crónicas 31, 20, dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado, hermanos. Él pudo seguir a Dios porque él hizo todo de corazón. Él tenía un corazón de buscar a Dios. Y cuando lo buscó, lo halló. Dice la Biblia que si lo buscas a Él, lo vas a hallar. Pero ¿qué tanto lo buscamos? Esta semana, ¿usted ha buscado a Dios, hermano? Desde el domingo que se nos predicó, ¿usted ha hablado con Dios? Si usted quiere que Dios bendiga su hogar, quiere que su hogar sea prosperado, usted necesita aprender a seguir a Dios. Y eso va a pasar diariamente. Diariamente buscarlo. Diariamente buscar su rostro. Amén. Como lo hizo él. Un buen líder, hermano, si usted va a ser un buen líder en su casa, primero tiene que ser un buen seguidor. Un buen seguidor de Cristo. Amén. Pablo lo entendió en 1 Corintios 11:1. Dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Pablo, él sabía, bueno, yo estoy encargado de esta gente. Yo voy a enseñarles cómo portarse, qué hacer, qué no hacer. Yo necesito ser un imitador de Cristo. Yo ocupo ser un seguidor de Cristo para poder ser un buen líder. En Filipenses 4:9, vamos a ir ahí. Ya vamos a terminar, hermanos. Filipenses 4:9. Filipenses 4:9. ¿No? ¿Están ahí? Dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros, hermanos. Aquí Pablo le está diciendo, todo lo que has visto en mí, hazlo. Pero en 1 Corintios 11:1 les dijo, hazlo porque yo estoy siguiendo ¿a quién? A Cristo. Porque yo estoy siguiendo a Dios. Hermano, quiero regresar a la introducción. Usted, hermano, es un líder. Pero ¿qué tipo de líder es? ¿Es un líder el cual su ministerio prospera? ¿Es un líder en su casa y su casa va bien, va progresando, todo va mejor? ¿Sus hijos aman más a Dios por su liderazgo? Hermanas, sus hijas aman más a Dios por su liderazgo en sus vidas. Hermanos maestros de escuela dominical, sus alumnos aman más a Dios por su liderazgo. Su clase está creciendo. Tal vez no está creciendo en número, pero está creciendo espiritualmente. Ellos están creciendo. Es una buena pregunta para hacerse. ¿Usted está prosperando como líder? Yo veo en Ezequías que él fue un buen líder. Según Dios, fue prosperado en todo lo que hacía. Según Dios, él hizo lo recto delante de él. Pero fue porque él quitó los pecados. Fue porque él confió en Dios a todo momento. Fue porque él decidió seguir a Dios. Entonces, cuando Dios vio eso, dijo, bueno, vamos a regresar al pasaje. Segunda de Reyes 18, 9. Yo digo 7, se los voy a leer. Dice, y Jehová estaba con él. Y a donde quiera que salía,
prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Entonces vemos ahí a Ezequías, hermanos, un rey que fue prosperado por Dios. Y yo veo un ejemplo a seguir ahí. Y espero que usted también, hermanos. Vamos a orar.